Buenos días. Quizá podíamos haber buscado para esta segunda jornada un sitio un poco más, que nos acercara un poco más a todos, pero bueno, veo que más o menos os habéis colocado en una buena disposición. No sé si para, Emilio, para el tema del streaming estamos bien, para que parezca que somos cientos, ¿no? Así en esa V y parecería... Bueno, bien, no. Vamos a empezar con un poquito de humor porque aunque el tema que nos reúne, y aprovecho ya para empezar dando la bienvenida a las personas que me acompañan en la mesa, a Nuno Fonseca a mi derecha, a Manuel Claró y en el extremo derecho a nuestra compañera en la Administración del Estado español, el Gobierno de España, Elena del Barrio. Obviamente, y aquellos que no lo hayan intuido ya lo van a saber en cuanto empiecen a hablar, aunque hablan un castellano en ocasiones bastante mejor que el mío, que tengo este acento andaluz que me sale de vez en cuando. Manuel Claró, Claro. Y Nuno Fonseca son representantes que vienen de Portugal. Digo que vamos a empezar con un poco de humor porque, aunque es una hora ya avanzada del día, estamos, como todos sabéis, acogidos por Seminci y el jueves de Seminci es el momento crítico de todos los que participamos en el festival, ¿no? Si hoy conseguimos sobrevivir, pues llegaremos al final, pero estamos ya con las fuerzas muchos agotadas después ya de varios días de mucha actividad, de muchos eventos que en lo que es la Semana Santa del cine en Valladolid. La verdad, sabéis que Valladolid, aquellos que no conocéis nuestra ciudad, es famosa internacionalmente por sus celebraciones de Semana Santa, pero también tiene otra segunda Semana Santa, que es esta, ¿no? Es la Semana Santa laica, digamos, la Semana Santa dedicada al cine. Y desde hace unos años no es solo una ciudad en la que se ve el mejor cine, sino es una ciudad en la que intentamos, desde el Ayuntamiento y con el apoyo de profesionales que en la ciudad están trabajando, que sea también un lugar de producción audiovisual, donde se realicen rodajes de todo tipo. En esto somos omnívoros, nos da igual la ficción, la no ficción, la publicidad, las filmaciones para televisión, para los nuevos soportes digitales. Y también queremos poner eso en conexión, y es el motivo por el cual se celebra la conferencia española aquí. Lo queremos poner en conexión con otro de los potenciales de desarrollo o de las herramientas de desarrollo de la ciudad y del territorio, que es el turismo. Ese es el marco en el cual celebramos esta segunda parte de la conferencia. ¿Por qué es Portugal país invitado? Portugal es país invitado, y supongo que Nuno y Manuel nos hablarán de esto también. En primer lugar, porque es un país que ha apostado por promover, por incentivar el desarrollo de rodajes en su territorio. Entonces, desde ese punto de vista, no es algo singular, no es algo especial. Muchos países, muchas regiones del mundo lo hacen, pero en Portugal han existido cambios más o menos recientes, que ellos nos comentarán, en su política de promoción de los rodajes. En segundo lugar, es un país para nosotros fácil, está muy cerca, la realidad portuguesa y la realidad española coincide en muchos puntos, no solo por motivos geográficos. Y si algo funciona allí, es muy probable que pueda funcionar aquí también. Entonces, también nos interesa ese contraste entre qué políticas se desarrollan en Portugal o se están desarrollando en Portugal, bien de manera autónoma, bien con el apoyo de programas europeos, de los cuales también España es parte. Elena también nos va a hablar de este tema, ¿no? De ese conjunto, de ese marco en el que se desarrollan muchos de los programas de incentivos, que es el marco europeo. Y
En tercer lugar, hay otra tercera razón por la cual Portugal, aparte de una cuarta que me refiero al final, de que Portugal sea país invitado, es que este año, de alguna manera, los astros, ayer lo decía el alcalde en la apertura, se han alineado y es que está Portugal en Valladolid este año en todo. Estaba en la Feria del Libro, en el propio festival es el país invitado. Dentro de 3 o 4 semanas estarán aquí los dos gobiernos, el español y el portugués, en la cumbre intergubernamental. Bueno, de alguna manera, Valladolid, que no es el objeto de esta conferencia, pero podremos charlar luego si queréis en el café o en otro momento, tiene una larguísima relación con Portugal, positiva, negativa, hechos históricos muy destacados. Pues también en este momento tiene esa relación, es un motivo. Y finalmente hay un cuarto motivo y es que Valladolid forma parte de la red CENCIL, es una red de ciudades que está compuesta por representantes de poblaciones de la Comunidad de Castilla y León y de la región centro de Portugal, y esa red, que está apoyada financieramente también por el programa Interreg, ha considerado que una de las alternativas que podrían ser interesantes para las ciudades que la componen es el debate, es el conocimiento, es incrementar las opciones vinculadas al desarrollo de rodajes audiovisuales. Y además, algunas de las poblaciones que formamos parte de la red CENCIL tenemos experiencias también en la materia y es una manera de incrementar esa colaboración, ¿no? Entonces, por todos esos motivos, es oportuno que sea Portugal el país invitado y es oportuno que tengamos aquí hoy, dediquemos estas dos mesas redondas o estos dos debates a analizar cuál es la situación en Portugal en relación con esta cuestión de los rodajes y el turismo cinematográfico. En concreto, en lo que se refiere al panel o el coloquio que vamos a desarrollar ahora, en primer lugar, me acompañan, como decía inicialmente, aquí a mi derecha, esto parece una presentación, no quiero hacer una presentación en plan combate de boxeo, ¿no? Pero a la derecha, Nuno Fonseca. Nuno Fonseca trabaja, y lo hace desde hace muchos años, seguramente más de los que él quisiera, como todos los que ya peinamos muchas canas, en el Instituto de Cinema Audiovisuales. Entiendo que es el equivalente aproximado al ICA español. Correcto, bien. Por tanto, y dentro de esta institución se ocupa de asuntos internacionales, de coproducción, que es otro tema que es muy interesante. Aquí hay representantes de Film Commissions, no tanto de productoras, y es una pena porque seguramente cosas que nos va a contar en uno son muy interesantes de escuchar, pero os recuerdo, lo digo para los que tengáis la tentación de echar una cabezadita durante la sesión, que se retransmiten por streaming y los compañeros de las cámaras son bastante indiscretos. Quiero decir que aunque no estén aquí muchas o pocas productoras, si alguien quiere puede vernos en directo, y también se va a colgar toda la conferencia en la web de Shooting Spain, la web de la Spain Film Commission, de manera que se podrá acceder a ella posteriormente y se puede revisar lo que aquí se comenta. Entonces, en esa condición de miembro, de trabajador del ICA en Portugal, Nuno es especialista y conoce perfectamente no solo el tema de la coproducción, sino exactamente lo que es toda la política de incentivos fiscales que el Gobierno portugués, que el Estado portugués ha implantado tan recientemente como en 2017, ¿correcto? Y las transformaciones que yo creo son muy, muy interesantes para los que estamos trabajando con la Administración del Estado también y con los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados en eventuales reformas, modificaciones del marco de incentivos español. Además, también participa, tiene vinculación con Eurimages, que es otra de las vías de obtención de financiación y aporte a la creación audiovisual que tenemos en Europa desde hace ya muchos años, afortunadamente. Siguiendo con el símil pugilístico, más a la derecha
está Elena del Barrio, Alballeros. Elena, aquí estamos varios empleados públicos, yo entre ellos, y es del gremio. Es funcionaria del Ministerio de Educación, bueno, no, ahora ya es de Cultura y Deporte. Este currículum viene un poco atrasado. Del Ministerio de Cultura y Deporte. Y destaco lo de que es funcionaria porque es algo de lo que ella seguramente y su familia estará muy orgullosa. Yo también, no de que tú seas funcionaria, pero sino de que haya muchos funcionarios en el mundo, ¿no? A pesar de las críticas que a veces recibimos. Es muy importante. En este sector en concreto de la promoción de los rodajes, el trabajo que realizan las instituciones públicas, a veces no muy valorado, es esencial. Y dudo mucho que pudiera existir algo que llamáramos cine europeo si no existieran instituciones públicas en Europa apoyándolo. Entonces, desde ese punto de vista es muy oportuno también la presencia de Elena, que está aquí en su condición básica de ser en este momento miembro de la oficina del programa de Cultura de Europa Creativa, el antiguo programa Cultura, en España. Sabéis que el programa Europa Creativa, ella nos contará algo más sobre este asunto, es un programa promovido por la Comisión Europea que fomenta, apoya financieramente multitud de diferentes expresiones culturales. Dentro de ese conglomerado también se incluye el audiovisual y en cada país, y dentro de cada país, según la estructura política y territorial, a veces también en determinadas regiones, existen oficinas que apoyan a los creadores, a los gestores culturales, a los promotores de proyectos culturales en el país, para que se beneficien de esas ayudas. Así que el trabajo que hace Elena y tener su correo electrónico y su teléfono y de poder identificarla por la calle creo que es interesante para todos nosotros, porque siempre estamos reclamando y quejándonos de que no hay suficientes ayudas y demás, y me consta, no sé si ya lo comentará o no, pero me consta que uno de los hándicaps que tenemos en España, posiblemente hemos mejorado en los últimos años, es que seguimos estando por debajo de nuestro porcentaje, de lo que deberíamos representar, digamos, en función de la población y de la capacidad económica que tiene el país en proyectos presentados a programas europeos. Me dicen aquí también que eres música o que te gusta mucho la música. Esto me parece muy interesante, lo hablamos luego si te parece. Y finalmente, a la izquierda, Manuel Claro. Manuel Claro comparte con Elena la vinculación con los programas europeos, porque dentro del Europa Creativa, no soy un gran experto en él, aunque somos beneficiarios, para aquellos de Valladolid que lo sepáis, de una de las ayudas más importantes que se reciben en España del programa Europa Creativa. Es un proyecto que coordina Valladolid, que aquí es relativamente conocido, que se llama CREART, que es una red de ciudades en el ámbito de las artes plásticas. No tiene mucho o nada que ver con el audiovisual. Pero para nosotros el programa Europa Creativa y el punto de contacto cultural es gente con la que tenemos bastante contacto. Bien, como decía, en todos los países europeos y en determinadas regiones hay esta serie de contactos de personas que se encargan de promover y de facilitar el acceso a estos programas, y en el caso de Manuel Claro esa es su función en su programa Media dentro de Portugal. Y quiero destacar otra característica de su currículum, y es que ha sido cocinero antes que fraile. Esta expresión, hablan muy bien español, no sé si esta la conocéis. Ha sido cocinero antes que fraile quiere decir que ha trabajado en un municipio antes de dar el salto a la Administración nacional. Yo creo que esto debería ser obligatorio para cualquier funcionario o político del sector que sea, el mancharse un poco las manos en el barrio de la ciudad y de las trincheras en las que trabajamos en los municipios. Y es muy interesante que Manuel, que ha trabajado, es una trinchera de mucho nivel, porque ha trabajado en el Ayuntamiento de Lisboa, que no es que sea Torrecilla de la Abadesa, pero por poner espero que no haya nadie de Torrecilla de la Abadesa aquí que se pueda molestar, lo he dicho en tono elogioso. Quiero decir que él tiene también el conocimiento, no sé si exactamente
estabas vinculado a este tipo de actividad en el municipio, Sí. pero tiene el conocimiento de lo que es la realidad de las dificultades o de las ventajas que da el promocionar un territorio desde el pie de calle, y creo para nuestros compañeros que vienen de la red Cencil, para nosotros que trabajamos en municipios y para muchos de las fideicomisos que están vinculadas al ámbito también en ocasiones local o provincial, su visión, y es otro contacto a tener en cuenta. Bueno, nos dice Sara, a la que guiño el ojo, hay una compañera, que un problema que tenemos algunos moderadores de Spainfield Commission es que nos gusta hablar más que a los ponentes. Yo estaba intentando manteneros despiertos para que no salgáis mal en el streaming, pero me callo ya y comenzamos con las presentaciones. Como el aforo es más bien limitado esta mañana, creo que lo podemos tomar con una cierta flexibilidad y vamos a disfrutar de ello. Y en primer lugar, por favor, Nuno, te paso la palabra. No sé si tienes una presentación, ¿necesitas? ¿Sí? ¿Cómo es? Así. Sí. Creo que puedes pasar con esto y aquí tienes un puntero si quieres señalar. ¿Quieres hacerlo de pie o te...? Lo que pasa es que ahí no tienes micro. Entonces, te voy a proponer una cosa. Manuel. No, está bien. ¿Dónde quieres? ¿Sí? ¿Así? ¿Sí? ¿Sí? Si no te lo podemos hacer en la tribuna. Si no cambiamos. Si no lo podemos hacer en la Está tribuna. perfeito. ¿Perfecto? Pues ahora, adelante, Nuno. Olá. Então, muito bons dias. Eu peço-vos desculpa, mas o meu espanhol é muito mau e eu vou falar em português a baixa velocidade. E conto com a vossa ajuda para me pedirem qualquer esclarecimento, para parar e explicar algo. Muito bem. O que eu queria partilhar convosco hoje é uma brevíssima apresentação do nosso trabalho em relação, sobretudo, com a produção nacional e, particularmente, a produção estrangeira, falando, portanto, das nossas oportunidades em matéria de coprodução e em matéria de atração de produções estrangeiras. Gostaria, em primeiro lugar, de, muito rapidamente, vos dar uma pequena panorâmica do nosso mercado. Não vamos ficar muito tempo a olhar para estes slides, mas ficam à vossa disposição. Tudo isto para dizer que, bem entendido, Portugal é, em termos cinematográficos, um mercado muito pequeno. Nós somos 10 milhões de habitantes e vamos pouco ao cinema. Os portugueses vão relativamente pouco ao cinema. Vendemos 15 milhões de bilhetes para 10 milhões de habitantes, portanto temos uma taxa de frequência de 1,5, o que é relativamente baixo na Europa. O preço médio dos nossos bilhetes de cinema é, claro, proporcional ao nosso custo de vida, que infelizmente não é muito, ao nosso poder de compra, perdão, que infelizmente não é muito grande, e os dois fatores conjugados, número de bilhetes e preço médio, fazem com que o mercado em sala seja relativamente pequeno. Isto são números sobre o número de ecrãs, o número de salas em Portugal. Temos um bom número de salas, mas temos, infelizmente, uma má distribuição das salas, ou uma distribuição insuficiente. Temos quase todas as salas, ou uma grande maioria das salas, no litoral oeste e sul, e nas regiões interiores do país temos ainda hoje em dia, infelizmente, algumas cidades ou algumas regiões com relativamente pouca oferta de salas. Poderão encontrar estes e outros números no nosso catálogo, que existe em versão eletrónica no site do ICA, ica-ip.pt. O segundo website ali indicado é um website ainda em evolução e que trata sobretudo dos incentivos de que vos vou falar a seguir.
Portanto, ficam à vossa disposição os números e passemos então à questão da coprodução e dos incentivos. As duas questões, de algum modo, ligam-se, ou seja, se somos um país de pequena dimensão, um mercado pequeno e uma capacidade de produção de cinema também relativamente pequena, nós em Portugal não temos fundos regionais. Portanto, temos apenas um fundo de âmbito nacional, que é o ICA, justamente, o Instituto de Âmbito Nacional. E até há muito pouco tempo, até ao ano passado, não tínhamos incentivos para produções estrangeiras. Éramos um dos poucos países na Europa que não tinham esse tipo de incentivo e, portanto, estávamos a perder concorrência. Sobre coprodução, em primeiro lugar. Do ponto de vista jurídico, as condições que oferecemos, o quadro jurídico que oferecemos para coproduções ditas oficiais, ou seja, as coproduções que são reconhecidas pelas autoridades dos dois países e que permitem a um projeto que possa beneficiar desse reconhecimento, obter financiamento público nos vários países, temos um quadro bastante bom de coprodução. A Espanha também, aliás. O que é normal, porque sendo nós um país com as características que somos, necessitamos muito da coprodução. Grande parte da afirmação internacional do cinema português, mesmo em termos artísticos, foi feita historicamente com a ajuda da coprodução. Em particular com França, mas também com Espanha, Brasil e outros. Hoje em dia temos acordos bilaterais de coprodução que, portanto, permitem um reconhecimento oficial e acesso a subsídios nos dois países, com Espanha, França, Alemanha e Itália, depois os países de língua portuguesa, Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e, mais recentemente, 2 acordos assinados que aguardam ratificação pelo Parlamento com Israel e com o México. Mas depois temos os acordos multilaterais de que fazemos parte, nomeadamente o Acordo de Coprodução Ibero-Americano com Espanha, que nos dá, portanto, um quadro de coprodução oficial com 22 países, e a Convenção do Conselho da Europa sobre Coprodução Cinematográfica, que nos abre as portas a mais 42 Estados. Significa isto que Portugal pode fazer coproduções oficiais com mais de 60, perto de 70 países. É este o quadro. A verde, os ibero-americanos, a amarelo, os países da Convenção Europeia, a azul, os vários parceiros de acordos bilaterais na Europa, em África e Israel quase não se vê. Este quadro é semelhante, mas aponta os desenvolvimentos para o futuro. A verde claro, temos a China e a Índia, com quem estamos a negociar acordos de coprodução já há algum tempo. São negociações que estão já bastante avançadas e temos alguma esperança de vir a iniciar negociações com a Austrália, ainda sem datas marcadas. Quanto ao financiamento, portanto, como vos disse, não temos em Portugal fundos regionais, tudo depende do ICA. E no ICA preocupamos-nos muito com a coprodução e com a dimensão internacional e, portanto, temos, por um lado, dentro dos nossos programas de apoio financeiro, temos pelo menos 2 linhas de financiamento que se aplicam a coproduções, já vamos ver. Temos fundos bilaterais com 2 países, já vamos ver. Somos membros de fundos supranacionais, o Europa Criativa, de que vamos falar hoje, e, além disso, o Eurimage e o Ibermédia. E todos estes incentivos, por vezes, podem ser acumulados até aos limites impostos pela Europa. E, finalmente, eu penso que é o que vos interessa mais, temos desde o ano passado um novo incentivo de tipo automático,
destinado quer à produção nacional, quer à produção estrangeira, mas muito virado, muito vocacionado para atrair produção estrangeira para Portugal. Rapidamente, quanto aos nossos do ICA financiamentos para a coprodução, temos uma linha de apoio para apoiar os coprodutores portugueses que entram em coproduções internacionais enquanto parceiros minoritários. Essa linha de apoio está aberta à coprodução com qualquer país do mundo. E temos um orçamento que parece relativamente pequeno, 900 mil euros em 2018, mas pensando que o meu pequeno instituto tem um orçamento anual de 20, 21 milhões e que desses 21 milhões, cerca de 11 são destinados à produção, estes 900 mil euros é quase 10% do total. E, portanto, tem já alguma importância. Acresce que há uma segunda linha de apoio destinada especificamente à coprodução com países de língua portuguesa e, em especial, com os países de língua portuguesa que são beneficiários de ajudas ao desenvolvimento internacionais. Por outras palavras, esta é uma linha de apoio para coproduções com países de língua portuguesa, exceto o Brasil. Portanto, é com os países de língua portuguesa de África. Depois temos dois acordos bilaterais com um envelope financeiro dedicado para estimular as coproduções, em primeiro lugar, com o Brasil, e, portanto, temos um protocolo entre o ICA e o ICA brasileiro, que é a ANSCIN, a Agência Nacional do Cinema. É um acordo já com muitos anos e todos os anos lançamos um concurso. O orçamento são 600 mil dólares, 300 mil da parte portuguesa, 300 mil do Brasil, que nos permite apoiar 4 projetos, 4 participações minoritárias, 2 projetos brasileiros, 2 projetos portugueses. Temos, desde 2014, uma iniciativa semelhante com o CNC em França e que já teve um orçamento maior. No início tínhamos 1 milhão e pouco, mas infelizmente o CNC tem vindo a reduzir, a fazer cortes nos seus apoios e hoje estamos com 600 mil euros. É um acordo, uma linha de apoio extremamente bem sucedida do ponto de vista artístico. Quase todos os filmes que temos apoiado aqui têm estado nos grandes festivais, ou em Cannes, ou em Berlim, ou em Locarno, ou em Veneza. E temos para lançar em breve um acordo de co-desenvolvimento, portanto aí são pequenos montantes de apoio, porque poucas dezenas de milhares de euros apenas para a fase de desenvolvimento dos projetos, neste caso com Itália. Isto, portanto, para as coproduções. Mas, como vos dizia, ao longo de muitos anos fomos identificando um problema para o qual, durante muito tempo, infelizmente, não surgiu nenhuma solução, e esse problema era o seguinte: nós sabemos que temos em Portugal, do ponto de vista da produção de cinema e do ponto de vista da produção de cinema estrangeira, que temos fatores de competitividade muito bons. Temos, desde logo, algo que é identificado facilmente como uma das principais vantagens competitivas, é que Portugal é um território muito pequeno, com uma grande diversidade de paisagens, de património, enfim, com uma enorme diversidade de locais, repito, numa área pequena e com boas vias de comunicação. Isto quer dizer que oferecemos a uma produção estrangeira uma enorme diversidade de locations possíveis, por vezes com distâncias muito curtas entre elas e com boas vias de comunicação, quer boas vias de comunicação materiais, estradas, transportes, quer comunicação digital. Ao fim de muitos anos, acresce que, como sabem, hoje em dia, na Europa e no mundo, há muitos países e regiões que oferecem incentivos de tipo automático para atrair produções. O ano passado,
antes de começarmos, Portugal era quase um dos únicos países na Europa que não tinha este tipo de incentivo. E, portanto, estávamos a desperdiçar oportunidades porque, perante os mesmos fatores, digamos, naturais de competitividade, ou seja, ter boas locations, ter bons preços internacionalmente e ter equipas com grande qualidade técnica, isso não era suficiente porque esses fatores de competitividade vão se encontrar em outros países do Mediterrâneo, por exemplo, com paisagens e clima semelhantes, ou na Europa de Leste com qualidade técnica igual ou superior, mas sendo que esses outros países oferecem incentivos e nós não oferecíamos. A solução surgiu, enfim, nos anos 2015, 2016, quando finalmente o Governo, ao mais alto nível, ganhou consciência para este problema e para as oportunidades que estaríamos a desperdiçar, e em 2017 criámos um sistema de incentivo na modalidade fiscal, de crédito fiscal, muito semelhante ao modelo do crédito fiscal francês ou até do crédito fiscal britânico. Hoje em dia é fácil colhermos inspiração em modelos que funcionam em outros sítios, porque eles são bem conhecidos e tipificados e não há muito a inventar. E começámos, portanto, em 2017 com uma modalidade de crédito fiscal que atraiu imediatamente alguns projetos, incluindo, salvo erro, um projeto nacional e uma grande coprodução europeia, em que Espanha é maioritária, aliás, e que foi um filme de que se falou muito, que foi El hombre que matou Don Quixote. Foi uma das primeiras rodagens internacionais de grande nível e, neste caso, com um grande realizador muito famoso que filmaram em Portugal. Mas não nos contentámos com isso, foi um começo importante, mas sabíamos que a modalidade de crédito fiscal apresenta uma ou duas desvantagens relativamente a outros modelos. A principal desvantagem, como vocês sabem em Espanha, porque tem um sistema semelhante, a principal desvantagem é que pode demorar entre 9 meses e 1 ano e meio ou quase 2 anos até que o produtor obtenha o seu incentivo, uma vez que o vai descontar ao liquidar os seus impostos. E, portanto, durante todo esse período tem que financiar esse montante, que sabe que vai receber, mas tem que o financiar. Ora, quando estamos a falar de meio milhão, ou de 1, ou 2, ou 3 milhões, tem encargos bancários elevados e, portanto, do ponto de vista do produtor, é menos favorável. A oportunidade de melhorar isto surgiu com o interesse despertado junto das autoridades do turismo em Portugal, nomeadamente da Secretaria de Estado do Turismo e do Instituto do Turismo de Portugal, que compreenderam finalmente a importância do cinema para a promoção do território e decidiram juntar-se. E como o Instituto do Cinema é um instituto com um orçamento bastante grande e com alguma disponibilidade financeira, percebemos que era possível transformar o regime de crédito fiscal num fundo de cash rebate. Para quem não conheça o termo, na fim de contas trata-se de um tipo de incentivo que funciona quase exatamente da mesma maneira, ou seja, é um incentivo cego, é um incentivo automático, que não tem a ver com as características de conteúdo de um filme, mas é um incentivo que é dado em função da despesa que é feita no território. É um incentivo automático e de índole económica. A diferença é que num fundo de cash rebate, por ser um fundo, o dinheiro existe à partida e, portanto, a partir do momento em que um projeto é aprovado, pode ir sendo pago na forma de tranches de adiantamentos ao produtor,
como fazemos nos nossos subsídios do ICA, e, portanto, vai eliminar aquele problema do cash flow e do financiamento que o crédito fiscal exige. Quisemos também melhorar o sistema, uma vez que em 2017, no início, era apenas para produção de cinema e agora, com a transformação em fundo de cash rebate, ele aplica-se também a produções de TV ou até produções de vídeo on demand, por exemplo, uma produção Netflix. Foram essas as modificações. Isso conseguiu-se, portanto, através da criação de um fundo que se chama Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema. Tem 3 janelas de investimento, 2 para investimentos turísticos e uma para o cinema e audiovisual. E esse fundo funciona no âmbito do turismo de Portugal. Muito rapidamente, o fundo tem um envelope, o ano passado, este ano, de 10 milhões e a partir do próximo ano terá 12 milhões de euros por ano. Destina-se à produção de cinema, apenas de longas metragens, e também, como vos disse, de obras para a televisão. Aplica-se quer a obras nacionais, a obras 100% nacionais, quer a obras em coprodução oficial, quer a coproduções de facto. Coproduções de facto são coproduções de direito privado, que não são objeto de reconhecimento oficial porque não há tratados que as abranjam, mas que são coproduções de direito privado entre produtores de vários países. E, finalmente, as produções puramente estrangeiras, em que, portanto, nenhum produtor português tem direitos sobre a obra, são apenas produções 100% estrangeiras que vão usar serviços e recursos em Portugal. Temos um limiar de acesso, ou seja, uma condição sine qua non para ter acesso é que cada projeto tem que gastar pelo menos 500 mil euros em Portugal. Ou 250 mil se for um documentário, ou também 250 mil se os trabalhos em Portugal forem apenas de pós-produção e não de filmagens. O apoio máximo é de 4 milhões por projeto, portanto temos capacidade para acolher projetos muito grandes que vão despender, imaginem, 10 ou 15 milhões em Portugal, uma vez que podemos dar um máximo de 4 milhões por projeto. E o incentivo em si é de 25% da despesa elegível, podendo ir até 30% em função de uma tabela de pontos que permite algumas majorações. Um fator de majoração muito importante, um fator quase crítico de majoração, é os projetos terem uma ampla distribuição internacional. Esse, digamos, foi um aspecto novo que o turismo trouxe. O turismo, enquanto parceiro, trouxe-nos, digamos, essa exigência que tivemos que acolher, porque enquanto na modalidade fiscal o que interessa ao Estado é a despesa, na modalidade de fundo com o turismo o que está interessado é na repercussão internacional e na projeção internacional do seu território, dos seus recursos e, portanto, interessa-lhe que os filmes, sejam portugueses ou estrangeiros, sejam distribuídos amplamente no mundo. A maneira de ver se os projetos podem ser beneficiados com o fundo ou não e para determinar a percentagem de incentivo faz-se através de uma tabela de análise dos projetos puramente objetiva, que é aquilo a que normalmente se chama teste cultural e que todos estes sistemas têm no mundo. As candidaturas são entregues ao ICA, que é quem tem a principal competência técnica, claro, para avaliar um projeto de cinema, embora a decisão, naturalmente, seja conjunta entre o ICA e o turismo. Mas, digamos, a porta de entrada e o interlocutor técnico para os produtores interessados somos nós. Temos usado a marca Peak Portugal, que poderão ver em alguns materiais ou no website de que vos falei. Peak Portugal não é uma instituição, a instituição é o Instituto do Cinema
e o turismo de Portugal. Peak Portugal é uma marca que temos vindo a usar, digamos, para designar uma nova dinâmica e uma nova vontade de trabalhar em conjunto e de oferecer estas oportunidades e, portanto, para além do fundo de cash rebate, dos 12 milhões de cash rebate, no âmbito desta dinâmica oferecemos ainda viagens de prospecção ou de location scouting a produtores estrangeiros que tenham intenção de poder filmar em Portugal. Fam Trips, recentemente esteve um conjunto de executivos de grandes majors americanas numa missão especial durante quase uma semana a visitar Portugal. Queremos, e está em curso, um trabalho de colaboração interministerial que ainda vai levar algum tempo, ligado à modernização administrativa para tentar melhorar e facilitar alguns processos administrativos e até procurar algumas formas úteis de coordenação, digo formas úteis de coordenação e não de imposição do que quer que seja, mas de tentar melhorar o trabalho em colaboração entre as Film Commissions regionais. Encontram informações no nosso website, podem contactar-me, etc. Gostaria de dar uma última observação, parece um pormenor técnico, mas é importante por causa da colaboração entre regiões, que é o vosso tema principal. No nosso incentivo de cash rebate, como vos disse, exigimos uma despesa mínima em Portugal de $500 mil. Mas aceitamos como despesa elegível para cálculo do incentivo, além da despesa em Portugal, aceitamos mais 20% de despesa de produção feita noutro Estado-membro da União Europeia. Alguns países usam este dispositivo, a Hungria, por exemplo, eu de brincadeira chamo-lhe a cláusula húngara. Isto tem uma série de vantagens e vamos pensar num exemplo muito concreto e que penso que é bom para as nossas regiões. Uma produção estrangeira ou uma coprodução europeia, pouco importa, vem filmar em Portugal, na região centro. E vai gastar, digamos, €1 milhão lá e, portanto, vai recuperar em incentivo 250 a 300 mil euros. Mas, nesse momento, há muitas filmagens em Portugal ao mesmo tempo. E, portanto, imaginemos que há equipamento de iluminação ou gruas ou alguns técnicos que faltam, estão todos ocupados a trabalhar em Portugal nesse período. O produtor pode colaborar com um produtor espanhol e pode vir buscar esses recursos à Espanha e até 20% da despesa portuguesa nós também cobrimos essa despesa, apesar de não ser uma despesa em Portugal, de ser uma despesa em Espanha. Exigimos o mínimo que está ali previsto em Portugal, mas sobre isso podemos dar mais 20% para quem precise de colaborar com técnicos ou recursos noutros países. Muito obrigado. Muy bien, muchas gracias. También, a lo mejor lo conocéis algunos. También llevamos el Punto Europeo de Ciudadanía, que trabajamos con el programa Europa con los ciudadanos, y lo que hacemos básicamente es informar y asesorar sobre estos dos programas europeos. No sé si conocéis también Erasmus, LIFE, Horizon 2020, pues este programa es similar, es de la Comisión Europea también, pero centrado en cultura. Ahora mismo estamos en el marco plurianual 2014-2020 y se acaba de abrir la convocatoria más importante, que es Proyectos de Cooperación Europea, de la que CREART es beneficiaria, que es un proyecto vallesoletano. Bueno, uno de los socios es vallesoletano, el Ayuntamiento de Valladolid. Y bueno, voy a hablar un poquito de la convocatoria de proyectos de cooperación europea que os puede interesar tanto a agentes culturales como a ayuntamientos de Portugal, de España y, bueno, autónomos no, porque no está hecho para autónomos, pero sí para organizaciones culturales. Europa Creativa es un programa de la Comisión Europea que tiene tres patas. Por un lado está Media, que será el programa del que hable Manuel. Cultura, que nos llevamos menos parte del presupuesto, y luego un capítulo intersectorial del que hablaré posteriormente,
que trata un fondo de garantía destinado a empresas culturales y de las que podéis también ser beneficiarios si sois productores de cine o tenéis agencias culturales. Me voy a centrar en la parte de cultura, de ese 31% del presupuesto, que somos más pequeñitos, pero bueno, englobamos todas las áreas de la cultura, excepto los audiovisuales. Es decir, música, teatro, danza, etcétera, etcétera. Los programas europeos, igual que en otros programas que no son de cultura, tienen que ser innovadores, tener una dimensión europea, contar con distintos socios de todos los países que integran el programa y tener una capacidad técnica y financiera. ¿Esto qué quiere decir? Pues tener un músculo suficiente como para llevar a cabo un programa, porque va a costar mucho dinero ese programa. Son proyectos con muchos socios de distintos países, cada uno tiene un rol importante dentro del proyecto y se va a centrar en un enfoque cultural. La misión de la Comisión Europea al final es impulsar el sector creativo, excepto el media en este caso, para reforzar la capacidad de los sectores culturales y creativos y que puedan operar internacionalmente. También su interés está centrado en la movilidad de operadores culturales y de artistas. Para solicitar estos proyectos, el líder del proyecto ha de tener un mínimo de 2 años de existencia, deben ser activas en los sectores culturales y creativos. En el caso de los ayuntamientos, se pueden presentar departamentos de cultura o fundaciones asociadas a ayuntamientos que sean específicas de cultura o creativas. Y tener personalidad jurídica propia, es decir, que no se pueden presentar autónomos. Y, por supuesto, estar legalmente establecida en alguno de los países participantes del programa, que son estos. Perdón, lo ha puesto en rojo y para que os deis cuenta, no porque caigáis mal, que nadie no autónomos. Supongo que es porque tenéis muchas preguntas sobre esto, muchos proyectos terminan, ¿no? Pero perdonadme la interrupción, porque es que he sufrido esto no como autónomo, pero a veces el autónomo, y además en estos días hoy que se habla de que van a incrementar las cuotas de la Seguridad Social, es un tema en España muy, muy, muy delicado. Sí, de hecho siempre recibimos quejas porque bueno, es una injusticia para los autónomos no poder presentarse. Además, en el mundo cultural hay muchos autónomos que se quieren presentar, pero se tienen que acoger a alguna asociación o entidad para presentarse. Pues los estados que pueden participar son los 28 estados miembros y luego países que tienen acuerdo con la Unión Europea, como Noruega, Islandia, y los países balcánicos, y este año se ha incorporado Kosovo, Túnez, Armenia, y Ucrania, Georgia y Moldavia. Las líneas de financiación, como he comentado, son proyectos de cooperación europea y también tenemos traducción literaria, que está enfocada al sector editorial. Si conocéis a alguien del sector editorial, que nos llame, porque en marzo se abrirá la convocatoria. Y es muy interesante, para traducir ficción, novelas de ficción, o poesía o teatro de autores europeos. Pero en este caso me voy a centrar en proyectos de cooperación europea y las posibilidades del sector audiovisual y turístico para vosotros, ayuntamientos, de participar en estos proyectos. Hay dos tipos de subvención, que son los de menor escala, donde tiene que haber tres países participantes como mínimo y una subvención máxima de 200.000 euros. La cofinanciación sería del 60%, es decir, de la totalidad del presupuesto, la Comisión Europea subvenciona solo el 60%. El otro 40% lo tendréis que conseguir con fondos propios o otras subvenciones. Y la duración máxima sería de 4 años. En este tipo de proyectos, al ser tan poca cantidad de dinero, no da tiempo a desarrollarlo en 4 años, sería 2-3 años más bien. Sin embargo, la de mayor escala, que son 2 millones de euros, normalmente son proyectos de 4 años, con una cofinanciación del 50%. Aquí normalmente el líder tiene más músculo. De hecho, este año el Reina Sofía ha ganado un proyecto de 2 millones de euros y archivos estatales, compañeros nuestros del Ministerio, también han ganado un proyecto grande. Los países tienen que ser como mínimo 6, pero bueno, puede ser
Pueden ser más países, pueden ser más socios dentro de España también, y lo importante es que sea un gran partenariado. Y la convocatoria actualmente está abierta, abrió a mitad de, bueno, la semana pasada, y la fecha de fin de entrega es el 11 de diciembre. Para aquellos que queráis participar, estáis a tiempo. Pero bueno, si no habéis conseguido socios y si no tenéis todavía el proyecto, yo os animo también a presentaros el año que viene, si no. Los objetivos de los proyectos son varios. Bueno, este año tenemos 2 novedades, pero normalmente son movilidad transnacional de artistas y operadores culturales, desarrollo de audiencias, que también es una prioridad en media, capacitación, que tiene 3 patas, que es digitalización de recursos, formación tanto de operadores culturales como de artistas y de gente que participa en el proyecto, y nuevos modelos de negocio, que es algo que insiste mucho la Comisión Europea en desarrollar, en innovar cómo llegar a los nuevos públicos, cómo hacer actividades de distintas formas y cómo desarrollar el negocio de forma innovadora. Las novedades son que este año, esta convocatoria, se dedica un porcentaje a la integración social de migrantes y refugiados, o sea, proyectos culturales que están enfocados a estos colectivos, y patrimonio cultural, o sea, actividades relacionadas con el legado que ha dejado el Año Europeo del Patrimonio Cultural, que es este año, justo en 2018. El papeleo es, pues todo el mundo se asusta muchísimo, programas europeos, qué horror, qué difícil, ¿no? Pero no es tan difícil, es simplemente saber leer en inglés también, interpretar bien lo que se quiere decir y desarrollar bien el proyecto. Juntaros con unos socios que sean fiables, que sean buenos, con ellos crear un buen proyecto, justificando bien los presupuestos y el rol de cada socio, y eso lo plasmáis en todos los papeles, que al final los papeles son feos, pero son creativos, porque vais a plasmar un proyecto muy creativo. O sea, es pura creatividad, aunque luego sea un presupuesto Excel y sean feos, pero... Para resumir un poco cómo se desarrolla el proyecto, bueno, los proyectos de cooperación europea, primero una asociación tiene un proyecto, o sea, una idea, busca socios de otros países, Francia, Lituania, Estonia, quedan para poner en común esa idea que todos tienen y qué rol va a desarrollar cada socio, acuerdan, llegan a un acuerdo técnico y económico, desarrollan un presupuesto, redactan la propuesta, que es la parte creativa, la envían a Bruselas y la evalúan expertos externos que no tienen nada que ver con Europa. Es decir, son gente que envía sus currículums a la Comisión Europea para que les contraten como expertos en la materia. Y después se informan los beneficiarios y enhorabuena para los beneficiarios y lo siento para el resto. Enhorabuena para CREART, en el caso en su año. Y ejemplos de proyectos de cooperación europea relacionados con el cine, hay varios. De hecho, la industria cinematográfica puede participar en proyectos. No como líder, porque no son industrias culturales, pero sí como socios. Y, de hecho, los socios no tienen que tener esos 2 años de experiencia en el sector. En este caso es un proyecto liderado por una entidad belga que participa el Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles, Madrid. Y es más sobre arte y cine. Hay un intercambio entre artistas y cine. Y entonces, bueno, crean películas y crean talleres, proyecciones, etcétera, a través del cine. Todo. Otro ejemplo es este proyecto liderado por una entidad francesa, que es más técnico, es de creación, preservación y circulación de conocimientos. Es más un intercambio de técnicos y artistas más específico para los técnicos. Y otro ejemplo más dirigido a ayuntamientos es Follow the Vikings, no sé si lo conocéis. Participa el Ayuntamiento de Catoira en Galicia, en Pontevedra, y hacen actividades relacionadas con los vikingos que os animo a conocerlo porque son muy divertidas las actividades que hacen. Y aquí pueden participar también productoras cinematográficas o asociaciones relacionadas con el cine, porque de ello van a sacar un documental.
y además es un ejemplo muy cinematográfico. Luego también participan actores, interpretan situaciones vikingas en los distintos pueblos, porque bueno, han creado una red de aquellos países que tienen restos vikingos, que curiosamente, pues bueno, Catoira es uno de ellos. Y para los ayuntamientos es muy interesante porque precisamente los que son socios son en su mayoría ayuntamientos de distintas poblaciones de estos países, de Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Italia, Noruega, España y Islandia. Otro ejemplo de turismo cultural, este ya es me lo he llevado al otro programa europeo, de Europa con los Ciudadanos, que tiene una línea que se llama Redes de Ciudades, donde participan en su mayoría ayuntamientos. Y en este caso, Sodebur, en Burgos, junto con otros ayuntamientos, han creado una red para fomentar el turismo rural. Es muy interesante este proyecto. Si queréis más información, me consultáis después o por correo electrónico. Y bueno, ya volviendo a proyectos de cooperación europea, la convocatoria está abierta y se entrega el 11 de diciembre. Los proyectos se iniciarían en septiembre del 2019. Y luego hablar un poco del capítulo intersectorial. Ese 13% restante del programa Europa Creativa está dedicado a premios de la Unión Europea de patrimonio cultural, de literatura, arquitectura contemporánea, European Border Breakers, que es de música, y jóvenes talentos de arquitectura para fomentar también la arquitectura pues a los jóvenes. Y también tiene las capitales europeas de la cultura, el sello del patrimonio europeo, que además este año ha tenido mucho movimiento por ser el Año Europeo del Patrimonio, Music Moves Europe, que es una iniciativa europea centrada en música. De hecho, mis compañeros están en Womex, en Las Palmas ahora, y mañana me voy a ir yo también para apoyar en un stand donde vamos a tratar sobre Music Moves Europe, que son líneas exclusivas para música. Prix Media es un premio de media, del que a lo mejor hablan Manuel, perdón. Y Jornadas de Patrimonio Europeo son las centradas sobre todo en el Año del Patrimonio Europeo, pero también extensible a todo el marco plurianual. Después voy a hablar de una cosa muy interesante que para el sector cinematográfico, aunque creo que hay poca gente, ¿no?, del sector cinematográfico aquí. Bueno, del sector somos la gran mayoría, pero productores, no hay tantos productores. Eso. Pues bueno, esto es el instrumento de garantía financiera, no sé si lo conocéis, donde pueden pedir avales tanto industrias culturales como productoras, etcétera, etcétera. En España, la Comisión Europea y el Fondo Europeo de Inversiones han firmado un acuerdo con CERSA, que es un intermediario dependiente del Ministerio de Industria, y la entidad financiera en España es una sociedad de garantía recíproca que es CREA, centrada en cultura. Luego hay otro tipo de sociedades que, sobre todo regionales, de hecho en Valladolid se llama Iberval, ¿no? Iberaval. Pero CREA está centrada en cultura. Entonces, si necesitáis algún aval para vuestra productora o para vuestra asociación cultural o lo que sea, podéis ir a CREA SGR, que es bueno, os podrán ayudar. ¿Por qué se ha creado este tipo de garantías? Porque bueno, los bancos, al tener una asociación cultural o cinematográfica, es muy difícil que den avales, así por así, que den créditos. Entonces, esto es una ayuda de la Comisión Europea para que la industria cultural pueda crecer y tener más músculo. Entonces, lo que hace el sistema es garantizar el 70% de los préstamos bancarios. Vale, ya acabó. Sí. Y nada, bueno, poner varios ejemplos de estos avales que tienen beneficiarios en España, como Manufacturas Sonoras, que es un estudio de grabación, Peris Costumes, que son de vestuario teatral y cinematográfico, y películas españolas como Tu hijo y Jaulas, que se estrenan en la Seminci, en esta Seminci. De hecho, Tu hijo creo que fue la película inaugural. Sí, y Jaulas ha estado también. Y Jaulas también, sí. Antes de ayer, ¿no?, en la Gala de España. Pues todas tienen garantía del Fondo Europeo de Inversiones. ¿Y por qué participar en un proyecto europeo? Pues porque da visibilidad a los ayuntamientos, a las asociaciones y operadores culturales,
colaboras con otro tipo de instituciones de toda Europa y de países afines. Crecéis como institución, tenéis experiencia en crear proyectos. Es un reto también para la innovación, un reto de crear nuevos modelos de negocios, nuevos sistemas digitales, jugar con la nueva tecnología y también la formación y sobre todo internacionalización del ayuntamiento o de la empresa cultural. Pues nada, muchas gracias y espero que os sirva de utilidad. Estamos para lo que queráis en esta dirección. Tengo tarjetas si queréis contactarnos en algún momento para los dos programas, Europa con los Ciudadanos y Europa Creativa. Cultura. Gracias. Muy bien, Muy bien, muchas gracias, Elena. También se me han ocurrido varias preguntas para ti, pero lo primero que tengo que hacer es darte las gracias por haber elegido venir a Valladolid e invertir a Las Palmas, ¿no? No, me voy mañana. Esto realmente tiene mérito y es muy agradecido. Bueno, pues finalizamos las presentaciones de esta mesa o este panel con Manuel Claro, que os recuerdo viene de Media o está vinculado al subprograma Media, que ya nos ha avanzado algo Elena, que muy prudentemente no se ha referido a todo el dinero o gran presupuesto que tiene Media, sino que el dinero del subprograma de cultura es un poco menor, ¿no? Pero supongo que habrá grandes razones y seguro que Manuel nos podrá hablar de ellas cuando quiera. Muy bien. Buenos días, muchísimas gracias. Hoy hablamos también de cooperación. Intentaré hacer ahora una cooperación lingüística. Intentaré mi mejor portuñol, pero si os parece muy ridículo, lo pasaré a portugués. Pero bueno, intentaré hacer lo mejor. Quería dar las gracias por la invitación a estar aquí. Es un placer muy grande estar aquí en Valladolid con vosotros. Y las palabras también iniciales de Juan Manuel. Ha sido un placer trabajar en el ayuntamiento también y es una pasión, la verdad. Pero ahora estamos aquí en el plan europeo. Pasé un par de slides adelante porque era información que Elena ya ha explicado y entonces no haría falta de hablar en eso. Quería empezar, antes de ir al concreto de las ayudas media, empezar por explicar un poquito lo que es esto de las oficinas media, que hay las oficinas de Europa Creativa y de media también. Todos los países participantes del programa hay oficinas. Y esto es un lujo, porque además lo miramos, el presupuesto del programa Europa Creativa es un presupuesto muy bajo para lo que son muchos de los programas de la Unión Europea. Cuando comparamos, por ejemplo, el presupuesto de la Europa Creativa, que como Elena ha mostrado antes, de 1,46 mil millones, si comparamos con Erasmus Plus, por ejemplo, Erasmus+, que tiene 14.000 millones, Horizonte 2020, que tiene 80.000 millones, COSME, que tiene 6.000 millones, nosotros tenemos 1,46. Es un programa muy pequeño, pero es un programa que es exclusivo para financiación de los sectores culturales y creativos. Entonces, esto es una de las ventajas del programa, y la otra es el lujo de tener una red que todos los profesionales del sector cultural y artístico y creativo en Europa tienen gente que pueda ayudar, que pueda asesorar en la preparación de las candidaturas a las ayudas y además vosotros. Bueno, si todos los agentes culturales y creativos son unos privilegiados por esta existencia de esta red, vosotros españoles sois doblemente privilegiados, porque los portugueses desgraciadamente solo me tienen a mí, pero vosotros tenéis gente de muchísima calidad en cultura, que está en la oficina de Elena y que has visto ya, pero en media también. Peter Andermatt en Madrid, que es un experto
en media presupuesto, pero también en la industria de audiovisual. Alex Navarro en Cataluña, Ainhoa González en País Vasco, lleva muchísimos años de media, conoce el audiovisual vasco como nadie. Victoria Fernández en Andalucía también. Entonces, hay algunas oficinas media en varias regiones que podréis y que deberéis utilizarlas y disfrutar y aprovechar su existencia. Y ahora que hablamos también de la discusión del nuevo programa Europa Creativa 21-27, es muy importante que todos tengáis esto bien presente en vuestras cabezas también y en vuestra utilización de estas redes, que es muy, muy importante también. Y por eso en Portugal sí que estamos en ICA y hay después ICA es el Instituto del Cine Audiovisual y tenemos la componente media y cultura. Así, en un organograma parece muy bonito y tal. Bueno, la verdad es que media soy yo y cultura es mi colega Susana, que está hoy también en Las Palmas, ¿vale? Pero así da una idea que somos una estructura, una oficina que, bueno, somos solo nosotros, pero estamos muy bien en ICA con gente como Nuno y que nos ayuda muchísimo. Esto es nuestro website y nuestro Facebook, si queréis también buscarlos. Bueno, entrando ahora en el subprograma media. Bueno, media es muy diferente de cultura. Cultura, como hemos visto, hay 4 líneas de financiación, que la verdad 2 son las redes y las plataformas son muy específicas y después hay unas más globales, que los proyectos de cooperación y la traducción. Media no, media tiene un montón de líneas de financiación. Ya veremos cuáles son y después hablaré un poquito más de aquellas que pueden interesar en un tema como este tema de este panel de coproducción. Y la coproducción no es muchas veces un criterio de elegibilidad o de admisibilidad para el programa media, pero sin embargo las coproducciones son muy, muy, muy bienvenidas al programa, al entorno de las ayudas de media. La presentación está en portugués, entonces ahora intentaré también la traducción, pero bueno. Son 2 los objetivos y las prioridades principales del programa: el refuerzo de la capacidad del sector audiovisual y la promoción de circulación transnacional de las obras. En cada uno de ellos tenemos algunas prioridades que después van a resultar en ayudas concretas. Entonces, facilitar la adquisición de competencias, desarrollo de redes, el uso de tecnologías digitales, también incrementar la capacidad de creación de los operadores audiovisuales, las coproducciones, también con operadores de televisión, los broadcasters. Estimular el intercambio entre empresas, facilitar el acceso de los operadores audiovisuales a los mercados, a las herramientas, a los festivales, y bueno, ya veremos con qué ayudas concretas esto se pasa. En la promoción, las prioridades son apoyar la distribución, claro, esto está clarísimo, ya es un gran porcentaje del presupuesto de media que he destinado a la distribución cinematográfica y también en sala y también online. Apoyar también la formación de públicos, de desarrollo de audiencias, a través también de promoción, de eventos, de festivales, y promocionar la flexibilidad de los nuevos medios de distribución también como para nuevos modelos de negocio.
Esto resulta en un grupo de líneas de ayuda que son la formación. Dentro de las ayudas del apoyo a productores, que bueno, hablaré un poquito más de ellas hoy, tenemos el desarrollo de las obras audiovisuales en proyectos individuales o en slate funding, el desarrollo de videojuegos, la programación de televisión, de obras audiovisuales europeas. En distribución, bueno, hoy creo que no será muy importante. Muy bien. ¿Seguro? 5 minutos. Distribución también. No hablaré mucho de hoy en distribución, pero la idea es distribución en sala de cine. Acceso a mercados para eventos business to business, festivales, educación fílmica y promoción online, entonces las plataformas de video on demand. Y apoyo también a fondos de coproducción internacional. Bueno, ICA y ICA estamos intentando también hacer algo en esta línea de ayuda de media, de apoyos a fondos de cooperación, y el apoyo a las redes de exhibición de cinema, que es Europa Cinemas. Esto es un slide que yo pongo siempre y voy al inicio de mi presentación. ¿O qué hacer cuando intentamos preparar una candidatura? Bueno, hay que contactar al desk. Hay que hablar con nosotros. Hay que intentar, y vosotros hay que hablar con Peter, con Ainhoa, con Alex, con Victoria, con que sea, pero es muy importante este contacto para que podamos juntos preparar una candidatura fuerte, porque al final no hay cotas por países, ¿no? Es un presupuesto general y que es una competición entre proyectos y entre entidades de todos los países, ¿vale? Entonces, creo que es muy importante este contacto con el desk. Muy rápidamente voy a hablar solo del desarrollo, solo para que tengáis una idea de cómo son cómo es importante la coproducción, mismo cuando no es un criterio de elegibilidad. En los individuales, bueno, aquí no es una línea de financiación para ayuntamientos, para lo que sea, es para empresas. Aquí estamos hablando de empresas. Empresas independientes de producción audiovisual con un mínimo de 1 año y que puedan comprobar experiencia previa. ¿Qué es la experiencia previa? Que en los últimos 5 años han producido un contenido elegible que ha sido distribuido por lo menos en un país que no lo candidato. Entonces, hay una distribución internacional. ¿Qué obras, qué contenido estamos hablando? Si estamos hablando esto es un apoyo para desarrollo, no para producción. Si estamos hablando de cine, estamos hablando de ficción, documentales o animación con un mínimo de 60 minutos. Si para televisión o para plataformas digitales, ficción mínimo 90, animación 24, documentales 50. Claro que los derechos tienen que estar con la empresa y el proyecto no puede entrar antes de 8 meses en producción porque estamos hablando de desarrollo. Estos son criterios de selección que están también disponibles en el site. Solo para mostrar aquí los montantes. Hablamos de montantes máximos fijos, lump sums, en esta línea de financiación. Animación 60.000 euros, documentales 25 y ficción 30 o 50 si el presupuesto de producción es superior o inferior a 1,5 millones. Y hablamos de montantes pequeños, pero estamos hablando de desarrollo de proyectos. Nosotros en ICA, en Portugal, ICA también apoya el desarrollo, pero hay muchos institutos de cine donde el desarrollo no es apoyado. Entonces, esto es una ayuda muy importante. Claro que el objetivo
siempre, y aquí también, mira, en la evaluación, lo primero, la calidad del proyecto y el potencial de distribución europea. O sea, que estamos siempre hablando, cuando hablamos de las ayudas de media, de proyectos internacionales, proyectos con impacto en Europa, con impacto internacional. Entonces, si nuestro proyecto es muy bueno, pero es muy local, este claramente no es el programa, ¿vale? Tenemos que encontrar proyectos con esta capacidad de circulación internacional y europea. La diferencia entre la línea de financiación de proyectos individuales o slate funding son muy similares. La diferencia es que en los individuales las empresas se están presentando con un solo proyecto y de slate funding con 3 a 5 proyectos. Y bueno, yo sé que no tengo más tiempo, pero solo dar mostrar algunos datos de Portugal. Por ejemplo, en los individuales, 2014 tuvimos una sola proyecto seleccionado, en 2015 2, 3 en 16 y todavía 4 en 17. Estamos subiendo. Pero todavía 18 no estamos esperando por el segundo deadline, pero tuvimos por la primera vez 3 slates, que ha sido muy bueno, 3 en 3, 100%. Pero bueno, esto es para el desarrollo. Una última palabra, muy rápida, y no voy con los slides, después, bueno, puedo hacer circular si os parece, para la programación televisiva, que es el único apoyo y ayuda de media que contempla la producción, pero para obras para televisión. Por eso, con al mínimo de 3 operadores de televisión en el plan de financiación, pero es también una ayuda importante. Muy bien. No tengo más tiempo, pero podemos después hablar un rato más tarde. Muchas gracias. Gracias. Siempre sabe mal cortar las presentaciones, sobre todo tan interesantes las 3. Esta última también me sugiere mis preguntas, pero prefiero, y así aprovechamos para que aquellos que hayan caído un poco en la desesperación del cansancio recuperen tono. Y si alguien tiene alguna pregunta, queréis plantear alguna cuestión. Piluca, un segundito. Aquí, por favor, el micro. Tenemos como unos 10 minutos máximo para las preguntas y respuestas, así que os ruego a tanto quien pregunte como quien responda que sea breve. Hacia arriba, creo que es. Ya está. Sí. Bueno, muy interesante las 3 intervenciones. Yo tengo una pregunta para Nuno. 2 preguntas. Especificabas que cuando el proyecto es aprobado, puede acceder a ampliar su incentivo fiscal por su interés internacional. Y yo te pregunto si ese es un test cultural. Todos los proyectos vuestros tienen que pasar el test cultural, programas de televisión, documental. Es que ha habido en una de tus presentaciones, sí, al final de la presentación, puede optar hasta un 40%. 30, ¿no? De 25 a 30. 25 a 30, sí. Y una cosa más, sobre el presupuesto que especificabas del ICA, son 900.000 euros anual para la producción cinematográfica. No. Primeiro, sobre o incentivo, sim, todos os projetos têm que passar pela tabela de análise que chamamos de teste cultural, todos, ficção, documentário, todos, e há um número mínimo de pontos que é necessário atingir para ser considerado elegível, mas que é relativamente fácil de conseguir.
Quanto à taxa do incentivo, sim, a taxa base é 25% da despesa elegível e é em função do número de pontos no teste cultural, ou seja, se o projeto obtiver um número de pontos X superior ao mínimo, pode o incentivo ir até 30% em vez de 25%. Com isto acho que respondi à tua primeira pergunta. Quanto ao orçamento do ICA, não, o ICA tem um orçamento, cabe dizer que o ICA, ao contrário do ICA espanhol, nós não dependemos da conta geral do orçamento do Estado. O cinema português não é pago pelos contribuintes portugueses. Nós dependemos de taxas setoriais segundo o modelo francês. Portanto, são taxas sobre a publicidade na televisão e uma outra taxa sobre as subscrições de TV, a Pay TV. Portanto, são os operadores de telecomunicações e as empresas que colocam publicidade em televisão que pagam essa taxa. Essa taxa, hoje em dia, atinge cerca de 20, 21 milhões de euros por ano, com um pequeno crescimento de 3, 4%. Portanto, esse é o orçamento do ICA e é a totalidade do orçamento do ICA. Inclusivamente, os nossos salários são pagos daí. Desses 20 milhões, descontadas as despesas de funcionamento, que são relativamente pequenas, temos apoios para cinema, temos apoios também para séries de televisão e, no caso do cinema, temos apoios à produção, à distribuição, às salas, aos festivais, todo o conjunto de apoios. Para a produção de cinema, especificamente, temos cerca de 11 milhões, mais os fundos bilaterais. E dentro desses 11 milhões, há um pequeno envelope de 900 mil para as coproduções minoritárias. Mas a isso deve somar o apoio às coproduções com países de língua portuguesa, mais os fundos de coprodução bilaterais, etc. Ou seja, afinal, a totalidade dos apoios disponíveis ou do esforço financeiro do ICA para a coprodução é de cerca de 1,5 milhão. E se calculares também a nossa contribuição nacional para o Eurimage e para o Ibermédia, são cerca de 2 milhões. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Yo tenía, sí que tenía varias. La primera, perdonad que arrime la uscua a la sardina de Spainfield Commission. ¿Quién hace las funciones? ¿Existe una Film Commission nacional o directamente es el ICA el que hace la promoción de Portugal como lugar de rodajes? Sim. Não temos uma Film Commission nacional. Há projetos e há trabalho em curso nesse sentido, ou seja, de uma entidade cuja intenção não é ir impor regras ou mandar nas Film Commissions existentes, é fazer uma coordenação útil e, enfim, fazer tarefas comuns úteis. As Film Commissions que nós temos são regionais ou locais e são iniciativas próprias, não têm nenhuma relação hierárquica com o ICA, nenhuma forma de controle, nada. Mas sabemos que esse trabalho conjunto é útil e queremos desenvolvê-lo. No presente, o que fazemos é em alguns eventos que têm atividades de mercado, por exemplo, no mercado de Cannes, no mercado de Berlim, pontualmente em alguns outros, e agora estamos a abrir muito o American Film Market e vários outros. Aí o que acontece é que normalmente o ICA tem um stand nacional, um stand que é a Casa do Cinema Português, e que é o ponto de encontro e até de trabalho para reuniões e tudo, é o ponto de abrigo e de encontro que nós oferecemos aos produtores portugueses e também às Film Commissions regionais que queiram e consigam ir lá, podem usar, na medida do possível, podem usar também o nosso stand e o nosso esforço de promoção conjunto. Muy bien, me ha parecido también muy interesante lo que comentabais de que financiáis gastos
relacionados con FAMTRIPS, con la traída de productores internacionales al país para buscar proyectos, que es una cosa que a lo mejor alguna entidad nacional podía aprender un poco de ella a efectos de coordinación. Aquí dejo mi recado para los que no están, pero a lo mejor nos ven o les llega, ¿no? Y para terminar, otro poco, salvo que haya otra pregunta, yo tengo otra que siempre me ataca y cuando hablamos de los programas europeos, ¿hay alguna herramienta en vuestros programas para que las colaboraciones surjan? Es decir, una de las dificultades que tienen la mayor parte de las entidades que quieren acceder a un proyecto europeo es el tema del consorcio, el establecer un grupo serio, solvente de socios que ni siquiera tienen que estar en un solo país, sino que tienen que estar como mínimo en 3 o en 5 mínimo, me parece, ¿no? En el caso de los de cooperación, los grandes. Eso requiere mucho esfuerzo. Eso requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo, inversión, reuniones. No todo se puede hacer por WhatsApp o por Twitter o por correo electrónico. Hay que verse las caras, sobre todo si te vas a meter en un proyecto de 2 o 3 millones de euros a un montón de años, ¿no? ¿Qué posibilidades hay o hay alguna herramienta que facilite Europa Creativa o para que los que podamos tener en la cabeza esas ideas tengamos algo que nos cubra alguna parte de esos gastos previos? Bueno, nosotros ayudamos en la búsqueda de socios. Entre oficinas europeas nos enviamos fichas de los socios interesados y las difundimos a nuestros, bueno, a la gente que le interese por redes sociales, web, etcétera. Y aparte de eso, pues recomendamos también el tipo de socios. En Tarragona hace unos meses tuvimos una ponencia y decía el caso práctico que vino, dice, hay que buscar socios Ryanair. Es decir, que no cueste mucho volar a aquellos sitios, o sea, que no sea en Georgia a lo mejor o en Ucrania, que cuesta mucho llegar. Que haya acuerdos económicos, o sea, que sea fácil tanto llegar a los sitios como luego tratar con ellos, que ellos tengan medios técnicos, que sean gente abierta y con capacidad de diálogo y que, o sea, como una relación de amistad al final, incluso de pareja. Sí, lo digo porque a veces da la sensación de que esta es una crítica a Europa Creativa en general y a todos los programas europeos en particular. El objetivo es que establezcamos relaciones de cooperación entre diferentes entidades de diferentes países muy sólidas, muy grandes para lo que es la capacidad económica o financiera o técnica de cada uno de los socios, espontáneamente. O sea, la fase del noviazgo, o sea, nos metemos, o se promueve que haga ya matrimonios, en este caso son casi comunas, ¿no? Porque tienes que haber unos cuantos, relaciones múltiples, pero sin que se apoye esa fase previa, ¿no? Pero bueno, nada, no sé bueno, si... damos el apoyo a través de... Sí. Bueno, con la búsqueda de socios. ¿Era por si acaso había habido alguna novedad en este sentido o se ha planteado el que se financie de alguna manera esa fase previa de... Sí. No sé si quieres ¿Puedo añadir algo? Sí. Sí, una cosa, en primer lugar, es totalmente distinto el cultura de media. Cultura son consorcios de entidades que se tienen que presentar con un mínimo de 3 o 5, depende si es grande o pequeña. En media, por ejemplo, cuando hablamos de desarrollo, el candidato es una única empresa que va sola y claro que mejor que va con coproducción, pero ella es el único candidato al media, es una empresa. Entonces es muy diferente. Sin embargo, media y nosotros también, entre las oficinas, intentamos siempre promocionar eventos como mercados, por ejemplo, que es una línea de financiación también de media, pero el propio media Bruselas centralizado también tiene estrategias y en los mercados, porque la verdad es que la industria de cine audiovisual funciona mucho, es una industria. Entonces funciona mucho en los mercados y media está presente en mercados como Cannes, Berlín, Annecy. Este año ha sido el primer año que hemos estado en Annecy de animación.
Series Mania en Lille, que ha sido también el primer año para los seriados de televisión, de ficción, MIPCOM y MIPTV. Entonces, tenemos estos mercados donde media está con un stand. Después de esto, tenemos las ayudas a los mercados, que también es son herramientas de encuentro de profesionales del sector. Tenemos también las jornadas entre los desks muchas veces. Tenemos los encuentros de coproducción, como por ejemplo ahora en noviembre, 29 de noviembre en Porto, encuentro de coproductores Portugal-Galicia. Hemos hecho también Portugal en Badajoz con los extremeños. Entonces, hay siempre algunas cosas. Claro que no es una... Bueno, estos mercados sí que es una financiación directa de Media, porque Media es su estrategia de estar presente en estos mercados. Pero hacemos también las oficinas, por ejemplo, entre Portugal y España. También ya hemos hecho jornadas en Portugal con case studies españoles apoyados por el Media. Este año hicimos en Portugal también con Eslovenia. Entonces, hicimos un montón de cosas. Estoy seguro, un día os contamos, ¿verdad?, los que estamos por aquí, nuestras penas para conseguir un socio solvente en Eslovenia, por poner un país que acabas de mencionar, y lo difícil que a veces eso es, ¿no? Pero en cualquier caso, muchas gracias a los tres, de verdad, por vuestra presencia, el esfuerzo de los de no lengua castellana, los que habéis cambiado Las Palmas por Valladolid. Sé que estáis contentos y que seguramente os queréis quedar aquí a vivir, pero no va a ser posible. Así que nada, muchas gracias. Terminamos este primer panel y vamos al café. Nos piden que nos hagamos una foto ahí. Nos piden que nos hagamos una foto ahí, por un momento, ¿sí? Elena, vamos a sacar una foto ahí por un momento, ¿vale?